Gálatas capítulo 1, verso 23 y 24, dice así: pues solo habían oído decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo combatía, y glorificaban a Dios a causa de mí. Amado Padre Celestial, te agradecemos, te glorificamos porque tú nos has permitido estar una vez más hoy en tu casa de oración. Señor, aquí hay muchas personas que han venido con la sed del alma que solamente tú puedes saciar. Hay muchos que se han conectado a través de las redes sociales y están anuentes a escuchar tu bendita palabra. Señor, ruego que por el poder de tu Espíritu Santo tu palabra pueda darles la respuesta que tanto necesitan. Todo esto te lo pedimos en Jesús. De perseguidor a predicador. Quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Alguna vez alguno de ustedes han estado en algún cuadro en el que no le han dado la razón por algo que ustedes defienden? ¿Será que por querer pelear, defender eso que usted dice, yo tengo la razón, ha tenido que caer en penas, en persecuciones, frustraciones, conflictos, en discusiones que muchas veces tienden a llevarlos a tener que lamentarse? ¿Por qué introduzco el tema con estas preguntas? Que ahí la tengo. Porque en sí, el contexto del inicio de este tema tiene que ver con esto. Una persona que está defendiendo, pero a capa y espada, algo que cree que es verdadero. ¿Será que les ha pasado a ustedes? En alguna discusión marital, tal vez, o entre amistades, o con el docente, no sé. Pero es que al ser nosotros seres sociales, muchas veces queremos compartir nuestras ideas y el otro no la acepta. El otro tiene otro punto de vista, pero sucede que siempre hay muchas personas que no solamente creen en algo, lo defienden a tal punto que lo que son capaces de hacer es denigrar a otros, hacer sentir mal a otras personas. Si esto te ha pasado alguna vez, quiero mencionarte que el Señor tiene palabras para ti. El personaje bíblico con el cual quiero presentar este tema es Saulo. En primera instancia, en la Biblia se le conoce como Saulo. Cuando tú lees la Biblia, en el primer pasaje en el que se aparece Saulo es en Hechos 7:58. Y adivinen cuál era el contexto. El contexto era un conflicto en el que se estaba tratando de defender algo que Saulo creía, pero algo que Esteban no creía. Esteban, un fiel discípulo, diácono del Señor, defendía la fe cristiana. Saulo defendía la fe judía. Entonces, a tal punto llegó esa discusión que dice la Biblia en Hechos 7:58, que llegaron los judíos a tomar la decisión de apedrear a Esteban. Y cuando lo estaban apedreando, leo textualmente, dice que le echaban fuera de la ciudad a Esteban. Le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este Saulo también tuvo que ver con Esteban. En esa disputa en la que Esteban estaba hablando con ellos, le estaba diciendo, las escrituras dicen claramente que Jesús de Nazaret es el Mesías que estábamos esperando. Y dice la sierva del Señor que Saulo estaba en ese grupo de fariseos que defendían que eso no era cierto. Sin embargo, Esteban, lleno del poder del Espíritu Santo, ninguno podía hacerle frente con demostración de un escrito está. Ahí ustedes ven el proceso inicial de un perseguidor. Una persona no se vuelve perseguidor de la noche a la mañana. Una persona no se vuelve violenta de la noche a la mañana. Hay procesos. En este contexto, Saulo solamente tiene en sus manos, o a sus pies, o a su lado, las ropas de aquellos que estaban apedreando a Esteban.
Este es el primer proceso de alguien que entra en esa senda oscura del egoísmo que te lleva a tener que perseguir a otros. No creas, querido hermano, querida hermana, no creas que ese esposo que tal vez tú tienes, que cuando tú le dices un punto de vista, él viene y te dice, ¿sabes qué? Tú no tienes razón. Yo soy el que tiene la última palabra. No creas que eso empieza así un solo. No, hay un proceso. Y uno de mis propósitos es hoy presentarte cuál es ese proceso, para que tú sepas dónde debes trabajar, dónde debes permitir a Jesús que obre para ti. El primer proceso es que tú veas el ejemplo de otras personas haciendo el mal en cuanto a este tema y solamente calles. No, los violentos no vienen y de repente ya cuando tienen 14, 15 años y dicen, ay, es que ya no aguanto a mi hijo, es insoportable. No es que, qué barbaridad, ese hombre es un violento. No crean que surgió de la noche a la mañana. Primero vio en casa. Escuchó cómo papá trataba a mamá. Escuchó cómo se trataban entre hermanos. Escuchó cómo sus amigos se trataban entre sí en clase, mientras jugaban. Pablo aquí está viendo cómo están actuando violentamente contra Esteban. Así empieza el proceso, queridos hermanos. Un perseguidor empieza viendo, un violento empieza viendo. Y ahí se va formando poco a poco ese carácter. Pero en este proceso de degradación no termina con solo ver. Hay otras fases. Dice la palabra del Señor a través del testimonio de Saulo, en Hechos 22:20, que cuando apedreaban a Esteban, el testigo de Jesús, yo sostenía las ropas de esos y yo consentía con que ellos hicieran eso. Primero ves y al verlo, poco a poco vas consintiendo. Hermanos, hermanas, si nosotros vemos malos ejemplos y consentimos, eso te está llevando al proceso de ser un perseguidor. ¿Perseguidor de qué? Perseguidor de que no haya paz en tu casa. ¿Perseguidor de qué? Perseguidor de que los sueños de tus amigos, de tus hijos, de tu esposa, de alguien que te invita a la iglesia, de alguien que está tratando de cambiar su vida y tú vienes y eres piedra de tropiezo ante esa familia. Recuerden, el proceso es, primero, viendo. Segundo, consintiendo. Y eso sin darte cuenta te lleva a la acción. Porque en Hechos 22:20 él simplemente está consintiendo. Sin embargo, cuando ves en Hechos 9:1 y 2, ya no Pablo ve. Ya Pablo no solamente ve. Ya Pablo no solo consiente. Ahora Pablo mismo dice, yo quiero perseguirlos. Cuando tú lees Hechos 9:1 y 2, dice que Pablo respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Y él mismo llegó al sumo sacerdote y le dijo, ¿sabe qué? Deme carta, yo quiero ir a perseguir a esos cristianos. Mis hermanos, esto no solamente va en 3 fases, esto también tiene otra cosa que necesitamos estudiar. Porque hoy muchos de nosotros podemos posiblemente ser un perseguidor. Hermanos, si hay algo que hace que una persona empiece a disputar con otra y creer que esa persona no tiene la razón, se llama el yo. Y Pablo tenía el yo muy alto. Él mismo dice lo siguiente, ¿quién era Pablo? ¿Quién era Saulo? Saulo, cuando tú lees Filipenses 3, 5 y 6, dice así, quiero recordarles algo, que yo fui circuncidado al 8º día. Yo no soy cualquier persona, o sea, yo soy del linaje de Israel. Yo soy de los santos. No solamente eso.
Quiero que ustedes sepan que en cuanto a la sangre, dice yo soy de la tribu de Benjamín. En cuanto al estudio, dice Pablo, yo soy fariseo. En cuanto al celo, he sido perseguidor de la iglesia. Ustedes pueden ver en ese cuadro que Pablo está presentando quién era él. Mis hermanos, cuando nosotros empezamos a pensar que cada uno de nosotros somos mayor que otro, entonces estamos empezando a caer en ese sendero de perseguir a otros. Pablo decía en su testimonio, porque cuando él escribe Filipenses capítulo 3, él ya está en la cárcel. En el contexto, él que ya está un poco anciano, está pronto a morir. Sin embargo, él recuerda y queda por escrito lo que está recordando en aquel entonces a la iglesia de Filipos. Pero a través de esas palabras, hoy nos dice a nosotros lo siguiente. Hermanos y hermanas, si ustedes ponen muy en alto lo que ustedes sean, se van a volver un perseguidor. ¿Muy en alto qué? Traigámoslo a nuestro tiempo. Muchas personas creen que estar en los caminos del Señor es algo tan denigrante porque él o ella es una persona muy preparada. Es un gran profesional. Yo estudié. No, si yo tengo, o sea, eso de cristianos es de fanáticos. ¿Qué es eso de congregarse? Empieza a ver por debajo a las demás personas. El problema de Pablo era eso. Y el problema de muchas personas hoy que son perseguidores es eso. El yo lo tienen muy encima de ellos y por encima de las otras personas, y sin darse cuenta, al hacer eso, trae oprobio a su familia. Hermanos, ¿cómo está tu yo? ¿Cómo eres tú? ¿Crees tú que lo que tú crees está por encima de los demás? ¿En qué fundamentas que la otra persona no tiene la razón? Algunos dirán, no, es que en realidad yo sé que yo soy el que tiene la razón. Muy bien, pero eso que tienes tú según la razón, ¿hasta qué punto te hace amar o respetar a la otra persona? Pablo perseguía a la iglesia. Pablo, sin darse cuenta, estaba en contra de la obra de Dios. Hoy hay muchas personas así en las casas de las personas. Hay muchas personas que sin darse cuenta están no peleando contra esa esposa que está ahí. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en las visitas que yo he tenido en las casas, me he dado cuenta que si hago un porcentaje así, con base a mi experiencia, un 70% de los que aceptan la fe cristiana son mujeres. Y el resto son varones. Y en muchas ocasiones he visto cómo los varones persiguen la fe de su esposa. Queridos hermanos, hoy quiero comentarte que no es contra tu esposa. Y esto no es solo a nivel familiar, esto también es con amistades. Un día yo también no era cristiano. Por decirlo así como Pablo, un día yo también me burlaba de los que eran cristianos, pero lo hacía por ignorancia. Hermanos, si en algún momento ustedes se han burlado de alguien que está buscando de Dios, créeme que no lo estás haciendo con esa persona, lo estás haciendo contra tu Dios. Y es aquí donde quiero llevarte. Acabo de presentarte a Pablo el perseguidor. Pablo, que hoy podemos ponerlo a todas esas personas que se burlan de la fe, que le hacen la guerra a la esposa, que le hacen la guerra al amigo, que dicen que eso es para locos, que son fanáticos, ese tipo de personas. Pero yo le doy gracias a Dios, porque Dios ama también a esas personas. El Señor también ama a esas personas que persiguen a la fe. Y lo que le sucedió a Pablo, antes Saulo, también le puede suceder a esas personas. No sé si estoy predicando para una persona que es de ese tipo, pero quiero comentarte lo siguiente. Dios tiene múltiples formas de trabajar con sus hijos.
Dios tiene tantas formas de trabajar para que una alma que valió la sangre de Jesús no se pierda. Y a como trabajó con Pablo, es posible que trabaje contigo. Saulo, en aquel entonces, persiguiendo a la iglesia, cuando tú lees Hechos capítulo 9, versos 3, 4 y 5, tú ves que Pablo, después de haber recibido esas cartas que lo le autorizaban a traer a todos los cristianos y meterlos a la cárcel, la palabra del Señor me dice que Saulo iba pero con el pensamiento entenebrecido, ennublecido, totalmente oscuro, con todo demonio que puede existir en él. Y él según iba directamente a apresar a los cristianos y llevarlos a la cárcel. Pero Jesús lo encontró en ese momento. Jesús, bendito Jesús, que muchas veces trabaja de una manera que no comprendemos. Pablo iba con un propósito. Pablo decía, yo voy ahí y voy a cumplir. Estos cristianos fanáticos los meto a la cárcel, voy a erradicar esto. Ellos no pueden seguir más así. Dice la palabra del Señor que mientras él iba de camino, antes le presenté el proceso de degradación de un perseguidor. Ahora les quiero presentar el proceso de transformación de un perseguidor a un predicador. Jesús encontró a Pablo cuando menos se lo esperaba. Y su forma de encuentro fue tan dramático que tuvo que botarlo del caballo donde iba al suelo. Lo hizo besar el suelo, lamer el piso. La palabra del Señor dice que eso fue algo único, extraño. Lo botó al suelo y entonces empezó a escuchar una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él, asustado, decía, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y entonces la palabra del Señor nos dice que Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces Pablo dijo, tembloroso, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Jesús le dijo, entra a la ciudad y ahí te dirán qué es lo que tienes que hacer. Mis hermanos, quiero que analicemos lo siguiente. Muchas veces el ojo humano y el entendimiento humano está tan nublado que no logra ver la mano de Dios que te extiende y te dice, hijo mío, basta. El ojo humano, la mente humana muchas veces no logra percibir que Dios te está hablando. No creas que por venir y hacerle la guerra a tus hijos, a tu esposa, a los hermanos, y entonces en este proceso todo va a estar bien. No, Dios defiende a sus hijos. Jesús no deja que sus hijos pasen tantas cosas sin que Él se dé cuenta. No, Dios siempre defiende a sus hijos. Y eso sucedió con Saulo. Saulo iba de camino, iba a apresar y lo tuvo que botar al suelo, pero él reconoció que algo extraño pasó. Mi hermano, mi hermana, cuando tú estás caminando en la vida sin Cristo, mientras tú caminas y le haces la batalla a tu esposa, a tu hijo, a tu amigo, a tu hermano, a tu vecino, no creas que es por así nomás que te pasan las cosas. No creas que de repente fue una mala racha. No creas que es que te distraíste. No creas que es que te hicieron algo, que es que te embrujaron. No, Dios te está hablando. El Señor tiene muchas formas de hablar. Y una de las formas en las que Él te habla es esa: hacerte que lames el piso, botarte al suelo, hacerte entender que estás yendo en contra de alguien más poderoso que tú. Esta frase: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En aquel entonces, para él fue fácil de entenderlo. Para nosotros quiero explicarlo. En aquel entonces, el sentido comercial, al igual hoy, pero hoy ya no se usa mucho eso, para la siembra
se usaban bueyes. Y los bueyes muchas veces se ponían rebeldes. Y cuando los bueyes se ponían rebeldes, el que estaba a cargo del buey tenía un punzón. Tenía un punzón puntiagudo que cuando el buey se ponía rebelde y quería patalear, y entonces ¡pum!, le daba. Y eso es coces. Eso es coces. Entonces, miren cómo le habla Jesús a Pablo. Pablo comprende bien qué es lo que le está diciendo el Señor. Viene el Señor y le dice: Pablo, ¿qué estás haciendo, Pablo? ¿Qué estás haciendo? ¿Tú crees que yo no estoy viendo lo que estás haciendo? Pablo, ¿no te das cuenta que estás luchando contra algo que te va a hacer daño? No puedes luchar contra mí. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo, no sigas que te vas a hacer daño. Mi hermano, mi hermana, no sigas contra los que tienen la fe en Cristo. Te estás haciendo daño tú mismo. No te das cuenta, pero en el camino en el cual transitas sin Jesús, lo que te está llevando es a perdición eterna. Tú podrás decir hoy: perdición. Yo me siento bien. Tengo trabajo, tengo estudio, tengo dinero, soy una persona popular, soy conocido. Sí. Y cuéntame, y eso que eres popular, y eso que tienes dinero, y eso que eres estudiado, y eso que te va a servir que cuando llegue el fin de tu vida y cuando tengas que enfrentar el juicio, no exista eso. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Jesús tuvo que usar ese método para llamar a Saulo. Jesús sigue utilizando ese método para llamar a muchos hermanos. No creas que ese accidente fue en vano. Dios te estaba hablando. No creas que esa mala inversión fue en vano. Dios te está hablando. No creas que porque las cosas te están sucediendo mal es que tú tienes que acudir acá y allá. No, Dios te está hablando. Te está llamando con cuerdas de amor, aunque duelan, pero te está llamando. El proceso de transformación de Pablo es un proceso que Dios quiere hacer en ti. Veamos el ejemplo de Pablo. Pablo reconoció que Dios le hablaba. Este es el proceso para ser transformado. Pablo reconoció que esa voz que tú escuchas y que cuando vas a hacer algo que no es correcto, escuchas esa voz del Espíritu Santo que te dice: hijo, eso no está bien. Esa voz es la voz que le habló a Pablo. Esa misma voz que te dice: mira, estás haciendo mal, no lo hagas. Esa misma voz es la que le habló a Pablo. Pablo reconoció esa voz. Hoy quiere Jesús que reconozcas esa voz. Jesús te está hablando. Sigamos el ejemplo de Pablo, de Saulo. ¿Qué hizo Saulo? Saulo dijo: Señor, ¿quién eres? Entonces él te dice: yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Lo primero es reconocer la voz de Jesús. Si hasta hoy no sabías que el que te está hablando cada vez que vas a hacer algo malo, el que te está tratando de dirigir es Jesús, hoy te invito a que lo reconozcas. Es Jesús. Jesús te habla. Lo segundo, siempre que Dios te habla, siempre que Dios te habla, Él te va a decir qué hacer, mi hermano. Porque Dios lo dijo como una promesa. Él dijo que siempre Él, mediante su Espíritu Santo, te va a guiar a toda verdad. Cuando Dios te habla, entonces Él te va guiando por esa senda que es correcta. Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces Dios le dijo: entra a la ciudad y ahí se te dirá qué hacer. Mi hermano, mi hermana, si tú sientes que Jesús te está hablando, tú sabes dónde ir. Yo quiero poner esto como ejemplo. Como lo dije anteriormente, yo no fui cristiano en algún momento. Y tal vez yo tuve que pasar lo que pasó Pablo. Y en realidad lo viví. El Señor me tuvo que tumbar al suelo. Y escuché esa voz y la reconocí. Y adivina qué, yo también le pregunté: Señor, ¿y ahora qué quieres que haga? Mi hermano, yo no me congregaba en la iglesia adventista. En sábado yo estaba sacando el último semestre de mi carrera en contabilidad.
Y yo recuerdo muy bien que en esa batalla que uno llega a tener con el Señor, uno le pregunta, ¿qué quieres que haga? Y recuerdo que era ese sábado. Estaba vestido e iba en dirección a la universidad. La universidad era hacia el este, por decir así. Y la iglesia era al oeste. Y estaba allí, en el semáforo. Y yo decía, yo voy para la universidad. Pero el Señor me decía, no, tú me has preguntado qué quieres, qué deseas, qué es lo que quieres tú de mí. Tú me has dicho qué es lo que tú quieres que yo quiero que tú hagas. Tú me has preguntado eso. Ahora yo te digo, mira, hoy no es día de ir a estudiar. Hoy es día de ir a la iglesia. Yo, Señor, pero hoy es día de ir a la iglesia. Y una fuerza más grande que la mía. Yo me dejé llevar por esa fuerza. Di la vuelta a la dirección de la iglesia. Y fue la primera vez que entré a la iglesia adventista del séptimo día. Y no me arrepiento de haberlo hecho. Mis hermanos, a Pablo le dijeron qué hacer. Cuando el Señor te habla a tu corazón, te va a decir qué hacer. Cuando el Señor te habla y sientes ese fuego en ti, el Señor te va a decir qué hacer. Y una de las cosas que el Señor te dice qué hacer es que vayas donde Él está. Y donde Él está donde se congregan en su nombre, donde hay 1, 2 o 3, yo estoy presente. Mis hermanos, si hoy fuiste invitado, si hoy estás viendo esta transmisión, tú estás donde Cristo está. Y Cristo quiere que donde Él esté, tú estés para que vayas aprendiendo la ciencia de la salvación. No puedes solo. Necesitas ayuda. No creas que en el camino del Señor es solamente yo puedo, voy a seguir. No. Dios ha comparado su iglesia como un cuerpo. Todos nos necesitamos. El Señor comparó al nuevo creyente como alguien recién nacido. No puedes vivir solo. Debes congregarte. Debes venir a la iglesia. En la iglesia vas a encontrar hermanos que están más maduros en la fe. Te van a enseñar el proceso de la caminata cristiana. Pablo hizo caso. Entró a Damasco. Y ahí dijo, ¿qué es lo que me toca hacer? Y le dijo el Señor, estate aquí, se te va a decir qué hacer. Pero ahora quiero mostrarles el otro proceso que debe hacer todo creyente. Toda persona que quiere ser transformado, no basta con reconocer la voz del Señor, no basta con congregarse, sino que también tienes que saber tener comunión personal con tu Dios. Pablo lo hizo. Cuando tú lees Gálatas 1, 15 y 17, dice así. Dice que él, Pablo, se dio cuenta que Dios lo apartó desde el vientre de su madre y que lo llamó por su gracia. Y así lo escogió para que predicase entre los gentiles. Pero dice que él hizo algo. No consultó enseguida con carne ni sangre, sino que ni subió a Jerusalén, ni con uno de los apóstoles, sino dice que fue a Arabia y luego volvió a Damasco. La sierva del Señor nos dice que en Arabia estuvo 3 años solo. ¿Qué creen que estaba haciendo ahí solo Pablo? Estaba teniendo comunión personal con Cristo. Querido hermano, querida hermana, en el proceso de transformación, debes de reconocer la voz de Cristo. Debes de ir al cuerpo de Cristo, que es su iglesia, pero también tienes que saber tener comunión personal con tu Dios. ¿Cómo? A través de la oración. ¿Cómo? A través del estudio de la palabra. ¿Cómo? Medita. ¿Cómo? Necesitas aprender, desaprender todo lo anterior y ahora aprender. No puedes quedarte con un sermón. No puedes quedarte con lo que diga alguien desde algún Facebook, desde YouTube. No. Tú tienes que tener esa relación personal con Cristo. Así vas a crecer. Así vas a ser transformado. Pablo lo hizo. Pablo nos está enseñando ese proceso de transformación para pasar de perseguidor a predicador. ¿Quién era Saulo para Jesús? Hermanos, Saulo tenía un concepto personal. Yo soy israelita. Yo soy fariseo. Yo. Para Jesús ese yo no era tanto lo que necesitaba, sino solamente el que él lo aceptara.
Y aquellos que creían que Saulo no iba a ser una pieza fundamental en la evangelización, como Ananías, necesitó escuchar estas palabras. Dios envió a Ananías y le dijo, ¿sabes qué? Hay alguien que se llama Saulo ahí en Damasco, está ciego, no puede ver, ve y pon tu mano sobre sus ojos porque él va a ver. Por el poder mío, tú lo vas a hacer que vea. Y entonces Ananías dice, ¿cómo? Saulo, pero si ese es el que nos viene persiguiendo desde Jerusalén, a ese quieres que yo vaya a visitar, Señor. No, hombre, si ese es un perseguidor. El Señor dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de todos los hijos de Israel. Mis hermanos, no subestimen lo que Dios puede hacer con ustedes. No creas que has caído tan bajo que no puedes hacer nada para tu Dios. Mis hermanos, desde el otro lado, a ese hermano que es un peleón, a ese tu esposo que no te da la razón, a ese que solo es pleito, a ese que anda en el mundo, a ese que no creas que Dios no lo puede usar, Dios lo puede usar. No subestimes el poder de Dios. Para Dios, todos somos sus instrumentos escogidos. Todos. Dios desea mostrar que en Él hay poder para transformar a las personas. ¿Quién era Pablo para Jesús? Era ese, el gran apóstol Pablo que hoy conocemos. Aquel que escribió 14 cartas de las 27 que hay en el Nuevo Testamento. Pablo que nos aclaró mejor la justificación por la fe. Pablo que nos enseña que es, a más detalles, el cumplimiento profético del Mesías. Ese perseguidor, ese que perseguía, que asolaba a la iglesia, Pablo se convirtió en alguien que luego tuvieron que decir, ese que nos perseguía, ese que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir. Pablo dijo, y por causa de esto, Dios se ha glorificado en Pablo. Dios quiere glorificarse en ustedes, hermanos. No creas que Dios no te puede utilizar. Dios puede utilizarte. No creas que has caído tan bajo. Para Dios no has caído tan bajo que Él no te pueda levantar tan alto. Mis hermanos, si hoy estás escuchando este mensaje, no creas que es por coincidencia. Dios desea usarte. Yo quiero preguntar de los que están aquí presentes, ¿cuántos de los que estamos aquí deseamos que el poder de Dios nos transforme? Tal vez hasta hoy ha sido alguien que perseguía. Tal vez hasta hoy era alguien que batallaba. Tal vez hasta hoy era alguien que se contraponía contra la fe. Hoy Jesús te llama. ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien aquí a quien Dios quiere utilizar y mostrarle que en Él puede ser alguien con mucho poder para traer muchas almas? ¿Hay alguien aquí? Queridos hermanos, yo quiero orar por ti. Mis hermanos acá y allá también en las redes sociales. El Señor te llama. El Señor quiere utilizarte. Dios quiere hacerte un instrumento con gran poder para honra y gloria de su nombre. ¿Hay alguien aquí? Esta es la primera noche. Yo sé que el Señor te está llamando. Esta es la primera noche en la que el Señor te dice, hijo mío, para mí vales mucho. Eres instrumento escogido para mí. Dios te llama. Dios desea hacerte una nueva criatura. ¿Hay alguien aquí? Voy a empezar hoy pidiendo que levantes la mano para orar por ti. ¿Hay alguien aquí? Por la cual digamos, Señor, ¿hay alguien aquí? Solo levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Gloria a Dios, mi hermano, mi hermana, gloria a Dios, bendito sea el Señor. La palabra viva de Dios toca corazones. Tocó el mío, y yo sé que está tocando los tuyos. Tú ahí también en las redes sociales. Eleva tu corazón al Señor. El Señor te está llamando. Yo quiero orar por ti. Por favor, ahí donde estás, inclina tu rostro y vamos a orar. Amado Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque en las circunstancias de nuestra vida, sea cual sea, tú nos llamas. Señor, tienes formas que no entendemos, pero nos llamas. Muchas veces tenemos que besar el suelo como lo hiciste con Saulo para poder ver, Señor, que esa persona necesita de ti, para que él sepa, Señor, que
cada cosa que le sucede en la vida no es por casualidad, sino que tú lo estás llamando. Padre, muchos han levantado la mano acá. Señor, yo sé que también en las redes sociales también. Te ruego, oh Señor, que ese poder que utilizaste con Pablo, que lo transformaste de perseguidor a predicador, obre en los corazones de estas personas. Ruego, oh Señor, que tú, mediante la exposición de tu palabra y lo que han escuchado, Señor, no se quede en el vacío, sino que sea poder para ellos permitir que tú les transformes sus vidas. Te ruego por esa madre, te ruego por ese padre, por ese amigo, por esa amiga que está pidiendo por un alma. Te ruego por esas personas que están orando, llorando, pidiendo en las redes sociales. Señor, obra en ellos, te ruego, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, de perseguidor a predicador, es el primer tema que hemos visto hoy. Te invito desde ahora formalmente. Mañana vamos a ver un tema no menos importante, no menos poderoso que hoy. De condenada a salvada. La cita es, antes que empecemos a escuchar el canto tema, 6:45 de la noche. Invita a una persona. Tú has sentido que Dios te ha hablado. Invita a una persona. No vengas solo. Invita a alguien. Tráete un amigo, tráete una amiga. Invita a alguien que se conecte. Porque Dios quiere hablarle al corazón. Tú no sabes si al hacer eso estés obrando para salvación de muchos.